Y cuando fui a ver la peli 30 noches con mi ex, en un momento, al principio, me reía. La verdad que la película estuvo muy buena, pero al terminar y al ver secuencias y analizar, porque uno siempre cuando ve una peli, después la termina analizando sí o sí, de cuál fue el mensaje, de qué es lo que me quedó, qué es lo que me gustó o lo que no me gustó. Y lo que me gustó es la visibilización de una enfermedad que la nombramos todos, pero que no sabemos mucho de ella y mucho menos encararla o acompañar a personas que tienen esquizofrenia, que era la temática de esta película, muy bien llevada adelante. Lamentablemente, la esquizofrenia es un trastorno mental que a escala mundial afecta aproximadamente a 24 millones de personas, es decir, una persona cada 300. Mira, además de eso, lo que también se ve por la falta de información es que aquellas personas que padecen esquizofrenia son víctimas de estigma, discriminación y violación de sus derechos humanos. Por eso es importante siempre estar informados. A escala mundial, más de 2 de cada 3 personas que padecen psicosis no reciben la atención de salud mental adecuada, especializada. Mira cuánto tenemos que saber y cuánto acompañar a esta temática. Para entender el panorama completo, en línea con nosotros, nuestra amiga columnista, la licenciada Edith Monjau. Por fin dije bien el apellido. Muy buenos días, vamos, Edith, ¿cómo estás? Vamos, Cristina, vamos que podemos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Pero bien, bien, feliz de tenerte nuevamente porque la verdad que cada vez que charlamos con vos nos quedamos con la cabeza impactada de tanta información valedera, ¿no? Seguramente a los que nos escuchan también les pasa lo mismo y este tema que hoy vamos a tratar es un tema muy delicado, por eso decidí no contarlo yo en relación a la peli, sino hablar con vos para que nos brindes la información para poder entender esta patología. Sí, realmente vos dijiste una frase clave para poder comprender esa patología, porque realmente es muy difícil meternos en el mundo de la persona que padece esto, porque es un trastorno mental por el cual las personas interpretan la realidad de una manera totalmente distinta, y esta enfermedad les afecta puntualmente en la capacidad de pensar, sentir y de comportarse de una manera lúcida, ¿no? Vos hablaste algo de estadísticas, para que nos metamos un poquito en el tema y las personas puedan de pronto encararlo desde el vamos. Hay una clasificación que hizo el psicoanálisis hace muchos años con respecto a las personalidades y donde toda la humanidad está incluida. O sea, hay 3 clasificaciones por las cuales también los psicólogos, cuando recibimos un paciente en el consultorio, lo primero que inconscientemente tratamos es de vislumbrar dentro de qué clasificación está. Estas 3 clasificaciones, que son estructuras de personalidad, es el neurótico, el psicótico y el perverso. O sea, son 3 estructuras en las cuales la mayoría de nosotros nos encontramos en la clasificación neurótica, como sustantivo, ¿no? No como enfermedad, porque dentro de la neurosis también hay patologías como la neurosis obsesiva, las histerias, las fobias, pero acá es una clasificación en la que entran todos los que no son psicóticos ni perversos. Después la otra clasificación son los psicóticos, que son los que tienen una percepción diferente de la realidad. Y bueno, la estructura perversa, que ya es una estructura aparte y diferenciada por no padecer angustia, por utilizar al otro como objeto de satisfacción propia, etcétera. Pero hoy nos abocamos a la clasificación del medio, el psicótico, que tiene como característica primordial justamente experimentar una realidad diferente al resto de las personas. O sea, antes de avanzar, ¿es hereditaria o tiene que ver con alguna falla? Generalmente hay muchos estudios que siguen haciéndose, porque en realidad
hay ciertos estudios sesgados, por ejemplo, de que en el caso de que los dos padres padezcan esquizofrenia, solo un hijo tiene posibilidad de 40% de recibir esa enfermedad en forma genética, porque la realidad es que no hay, es una enfermedad que tiene multifactorialidad en cuanto al padecimiento, no hay un solo gen, como hablábamos otras veces, el gen de los ojos claros o oscuros. O sea, en el caso de la esquizofrenia hay varios factores que hacen, y puede heredarse una predisposición genética, pero no en un solo gen, ¿no? O sea, a veces puede tener un origen hereditario. Sin embargo, no significa que porque en la familia haya una persona con esquizofrenia, otros del mismo grupo familiar la van a padecer. Sí. Eso no es así. Está bueno aclararlo. Claro. ¿Por qué? Porque entran otros factores, Cristina, como el factor ambiental. O sea, como es una combinación de factores genéticos, también tienen que ver los aspectos del entorno y las experiencias de vida de la persona, como por ejemplo vivir en un lugar de extrema pobreza, en un entorno sumamente estresante o peligroso, o haber tenido exposición a virus y a problemas en la nutrición, incluso antes del nacimiento. Eso puede haber recibido una situación que atravesó la barrera placentaria y dejó al chico indefenso y con proclividad a padecer el día de mañana esta enfermedad. También hay algo que tenemos que decir, tiene relación con la estructura y la función del cerebro. Hay investigaciones que muestran que es más probable que las personas con esquizofrenia tengan diferencias en ciertas áreas del cerebro, que tengan agrandamientos en ciertos lóbulos, y aparte en las conexiones entre las áreas. Ustedes saben que el cerebro es todo un cúmulo de reacciones y conexiones eléctricas. Así que en la esquizofrenia no solo que puede haber diferencia en cuanto a la morfología, a la forma del cerebro, sino también a esas conexiones. Mirá qué interesante. Viste qué bueno es estar informado, porque ahora me surge preguntarte también, no solamente si es hereditario, sino si alguno puede tener, sufrir de esquizofrenia sin ser diagnosticado, sin estar diagnosticado. Generalmente, hay dos tipos de síntomas que tienen los esquizofrénicos, y en realidad generalmente hay síntomas antes que haya un brote. O sea, ciertas conductas que la familia se pregunta, mira, está muy replegado en sí mismo, nada le interesa, quiere dormir, solamente no habla, lo que le generaba alegría antes deja de interesarle, porque hay dos tipos de síntomas, los positivos y los negativos. ¿Qué les quiero decir con esto? Porque eso generalmente, el que tiene una persona con estas características, generalmente se basa por estos comportamientos. Los síntomas positivos, que se llaman positivos porque, tienen un desarrollo de la enfermedad en sí, lo florido de la enfermedad, pasa por las alucinaciones, los delirios y los trastornos de pensamiento. Eso serían lo que se llaman, en este caso, en la esquizofrenia, síntomas positivos. O sea, las alucinaciones son cuestiones que pueden ser auditivas, visuales o senestésicas. ¿Qué es la alucinación auditiva? Que la persona que padece esta enfermedad escucha voces que el resto de la familia o de las personas no puede escuchar, o ve ciertas cuestiones que no son visibles al resto de las personas normales,
Y también las alucinaciones, además de visuales y auditivas, pueden ser senestésicas. ¿Qué quiere decir senestésicas? Que la persona experimenta en su cuerpo cosas como que puede relatar de que siente que le están subiendo por su cuerpo, o que tiene cucarachas adentro de su cuerpo, o que ve un vidrio y dice, siento que ese vidrio me está cortando adentro de mis vísceras. Todo eso está dentro de lo que son los síntomas positivos. Y también los trastornos del pensamiento, que nosotros lo podemos ver, ese trastorno cognitivo de pensamientos, que salta de una cosa a la otra, que habla sin sentido, lo que muchas veces se dice que es una ensalada de palabras, crean palabras. Y el delirio justamente es todo lo que la persona comunica, que puede ser la explicación de las alucinaciones que tiene, cómo cuenta lo que él está viendo, y también tiene que ver con creencias falsas, de pronto persecuciones que la persona experimenta, o de pronto siente que hay conspiraciones en un grupo contra esa persona, o de pronto puede estar imaginando cuestiones programadas de una manera exagerada e improbable, de que la humanidad está en contra de él. Bueno, todas cuestiones que empiezan a llamar la atención dentro de la familia, y generalmente con el primer brote es que la persona consulta al especialista y se llega a el diagnóstico final. Y bueno, los síntomas negativos, no podemos dejar de decirlo, justamente son la incapacidad de reaccionar afectivamente hacia otras personas, porque no muestra emocionalidad, evitar la mirada, evita contactarse, realiza pocos gestos y movimientos, muchos de los cuales son torpes. También otro síntoma negativo es la falta de espontaneidad o iniciativa, la abulia, así se llama, o también la anedonia, esa falta de placer o interés hacia cuestiones que antes atraían al paciente. Y también hay un déficit de atención muy importante. Bueno, son muchos síntomas a tener en cuenta, y me voy a quedar, y después avanzamos, en algo que solo te quiero preguntar nada más. Cuando comenzó la pandemia hubo mucha gente que estaba muy paranoica. ¿Esto pudo haber despertado, todo lo que se vivía en ese momento, pudo haber despertado esquizofrenia en algunas personas? Y mirá, es un factor más, justamente. Así como dijimos, no hay un solo gen, pueden ser varios, tampoco hay una sola cuestión, pueden ser varias. Fíjate que a veces, como dijimos antes, los entornos estresantes o peligrosos pueden influir. Y obviamente la pandemia fue un entorno muy estresante, porque la complicación de no juntarnos con las personas que habitualmente constituían nuestro entorno, puede ser un factor desencadenante. Claro, y además consumir mucha información que tenía que ver con conspiración, con esto, con lo otro, hacía que uno pudiera llegar a tener miedo, y eso llevar a la creencia de que eso podía llegar a suceder. Te digo porque personalmente lo viví con uno de mis hijos, que empezó a tener alucinaciones por todo lo que veía a través de las redes y leía, ¿viste? Así que le prohibí que mire todo. Claro, a veces el estrés puede ser un factor desencadenante de algún síntoma único sin que haya una enfermedad. Sí. O sea, yo recuerdo de ver esos grandes cuadros cuando uno hace posgrados, y de pronto las alucinaciones corresponden a tal y tal y tal y tal patología, y siempre abajo o en estrés. O sea, el estrés puede simular una enfermedad, y en realidad es un hecho único que, tratado a tiempo y habiendo recibido la contención adecuada, no desencadena en enfermedad. O sea, fíjate que Freud hizo una clasificación interesante que se llamó las series complementarias de Freud,
y dice que toda enfermedad tiene 3 factores a considerar. Una son los factores relacionados a la genética y al embarazo, y al nacimiento, todo lo rodeado, relacionado a lo perinatal. El segundo factor es lo sucedido en los primeros años de vida, el vínculo con los adultos importantes, significativos, que son la mamá y el papá, y dentro de estas dos series hay una tercera, que es el factor desencadenante. Estos 2 factores a veces pueden ir por la vida, podemos ir cargando estas predisposiciones genéticas y estar de manera silente, y recién cuando hay un factor desencadenante, que sería el tercer paso, la enfermedad se hace real y visible. Otra cuestión que muchas veces evidencia la enfermedad es el consumo de drogas. Claro. Sí. O sea, la realidad es que las drogas, muchas veces las mamás consultan porque el chico consume drogas, y en realidad cuando uno se pone a investigar, en realidad la droga estuvo causando trastornos que culminan en una enfermedad psiquiátrica. Totalmente. Y algo que te voy a preguntar ahora, no lo vamos a desarrollar en la totalidad porque me gustaría que sea tema para la próxima semana. Los adultos mayores son propensos a la esquizofrenia. No, mira, generalmente la esquizofrenia es una enfermedad que se presenta alrededor de los 20 años, Ajá. Un poco más tarde en las mujeres que en los hombres, y generalmente no más de los 45 años. Ajá. Generalmente no es una enfermedad típica de la vejez. Pero hay que tener en cuenta, o sea, las personas que sufren de esquizofrenia es como que tienen también una vejez con esas características, porque claro. No es curable. La esquizofrenia no se cura, y como realmente la persona a veces no tiene conciencia de enfermedad, a veces la persona deja de tomar la medicación y eso vuelve a que es un retroceso, porque la medicación antipsicótica se debe consumir de por vida. Siempre la persona tiene que consumir medicamentos, que son en píldoras, en cuestiones, en líquidos, a veces son inyecciones que duran un mes, y a veces cuando la persona es resistente a todo eso, se le da otra sustancia que es la clozapina, que tiene, a veces no bien controlada y no bien suministrada, tiene contraindicaciones mucho más severas, y por eso tiene que estar permanentemente monitoreada con análisis de sangre para ver si no hay mayores complicaciones claro. Por la suministración de este antipsicótico. Claro. ¿Y cómo actuamos nosotros como entorno social con estas personas? Bien. Una pregunta muy importante, ¿no? Porque el factor social y el factor del entorno es muy importante a tener en cuenta. La familia tiene que estar conteniendo, estar atenta, especialmente a hablarle con respecto al hecho de que no tiene que dejar de tomar la medicación, poder escucharlo, poder proveerle de lo que necesita, no solo el tratamiento psiquiátrico, sino también el tratamiento psicológico, que le va a ayudar justamente a poder interactuar con alguien que lo orienta, como así también hay grupos de autoayuda que son también muy importantes, porque la persona puede ver que hay otros que están pasando por lo mismo, y eso ayuda a que justamente la persona no se repliegue socialmente, y más aún que sienta que tiene un espacio de pertenencia. Me decías de la franja de edad entre los 20 y los 40, más o menos.
justo es la edad donde o se estudia o se trabaja. ¿Qué pasa en ese ámbito? ¿Se puede desarrollar con la medicación como corresponde? ¿Se puede tener una vida normal? Realmente tiene que ver con la gravedad de la enfermedad, pero generalmente las personas, cuando los chicos se les diagnostica esta enfermedad, una de las cosas que hace, como tiene déficit de atención, como todo el cuadro tiende a replegarse y a aislarse, generalmente abandonan el estudio. Esa es una de las características. Es importante la contención. Yo recuerdo que una vez tuve una paciente en esas circunstancias que, llegó al consultorio muy mal medicada, porque estaba medicada con dosis altísimas de antipsicóticos que realmente no correspondían a su caso. Yo, cuando vi la situación, la derivé a otro. La mamá era una chica joven, fue dócil para que cambiar de profesional, que automáticamente con la medicación y la dosis correcta, la chica empezamos a trabajar sus potencialidades. Y siempre la recuerdo con mucho cariño, porque entre las cosas que yo empecé a trabajar era la posibilidad que ella hiciera algo que tal vez desde lo intelectual le costaba, pero desde lo práctico no. Y a ella le gustaba hacer manualidades, le sugerí por qué no se ponía a hacerlo seriamente, a tomar un curso. Bueno, esta chica llegó al profesorado de manualidades. Es el día de hoy que recuerdo cosas muy lindas que ella me hizo alajeros, pero con un nivel altísimo. Sus papás la apoyaron, le pagaron cursos caros, y ella tiene una profesión hoy en día, un oficio, pero realmente pocas veces vi cosas hechas con tanta excelencia como las que hizo esa chica. Bueno, después de un tiempo tuvo brotes, porque la realidad es que es una enfermedad que cursa en brotes, y que uno tiene que saber que esos brotes duran un tiempo, que hay que tener paciencia para que la persona vuelva a conectarse de mejor manera con la realidad. Claro, por eso te preguntaba en el ámbito escolar y laboral, si eso complicaba que pueda estar en ese entorno, o declararlo. No sé si está declarado como una discapacidad, no sé si eso está encuadrado en la discapacidad. Sí, generalmente sí, porque la persona que padece esta patología, generalmente si es un adulto, se le nombra un curador y está inhabilitado para tomar decisiones, por ejemplo, de orden de compraventa o de ese tipo de cuestiones, cuando está una propiedad en juego, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, Edith, no sé si quedó algo que quieras aclarar acerca de esta interesante temática para que los que están escuchando sumen a la información. Lo que les quiero recalcar es que cuanto antes uno pueda recurrir al profesional adecuado, es mejor. No tengamos miedo de enfrentar un diagnóstico, porque cuanto antes la persona sea medicada, es mejor. Porque nosotros sabemos que a veces esto se puede complicar con el suicidio, los intentos de suicidio, los pensamientos de ese orden. Entonces es importante que nosotros dejemos que el profesional tome las medidas adecuadas, que va a evaluar de acuerdo a la edad, de acuerdo a las características. Hay personas que pueden tener rasgos violentos y otras totalmente opuestos. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos esos chequeos? Porque las complicaciones muchas veces a nivel de sus alucinaciones son serias. Una persona puede alucinar que el otro es un monstruo que lo quiere atacar. Muchas veces nosotros sabemos que a veces historias tristes que relatan los pacientes que tienen un familiar con esta patología, que los corrieron con un cuchillo intentando matarlos,
justamente no es porque ahí en ese momento no reconocen al familiar, pero realmente ven a un malhechor que los quiere matar a ellos y dicen, antes que me mate yo, antes que me mate él, defensa, sí. Yo me defiendo. Otra cosa, por ejemplo, las alucinaciones. Hay gente que se ha tirado del balcón y era una persona que nunca había tenido inclinación hacia el suicidio, pero a veces está en la casa y tiene una alucinación de llamas de fuego, que la quieren quemar, entonces lo que le quiere es tirarse por el balcón. Entonces, esas cuestiones son para tener en cuenta la importancia de que pueda ser medicada, porque tanto el intento de suicidio como este tipo de alucinaciones, la única forma que tenemos de pararlas y de crear una estabilidad en el paciente es con la medicación adecuada. Incluso, o sea, el tema de que muchas veces hay reacciones adversas, como que sienten la boca seca, a veces en mujeres la inflamación de las mamas, o hay un montón de situaciones que hace que el paciente se resista. Y ahí es donde la familia, con cariño, con ternura, tiene que estar acompañándolo en esa situación y muchas veces estar presente hasta que la persona toma la medicación. Tener mucha paciencia y seguramente hacer algún taller, algún curso, porque no debe ser fácil también estar en el cuidado de una persona esquizofrénica, ¿no? Tal cual. Por eso es importante, y les conté el caso de esta paciente, porque esta paciente logró algo maravilloso, porque ella cuando tiene sus periodos de estar sana, ella trabaja, ella se gana la vida dignamente y de una manera hermosa, porque la creatividad que surgió en ella a través de las prácticas y del aprendizaje de este oficio, que es hacer manualidades en escala bastante alta, en el nivel de las técnicas y todo, es algo que ella lo aprendió en sus estados en los cuales no había brotes y donde no había ese replegarse hacia adentro y todo esa sintomatología florida que hace que la persona esté detonando en un ambiente social. Lo que es el cerebro humano, ¿no? Qué bárbaro. Qué cosas nos pueden pasar por adentro, ¿no? El próximo tema, si a vos te parece bien, la semana que viene me gustaría hablar sobre la salud mental en adultos mayores, cómo acompañarlos, cómo saber por lo que están pasando y cómo no dejarlos solos, principalmente, ¿no? Tal cual, es algo bueno pensar en eso, justamente por el hecho de que en las estadísticas de suicidio, los suicidios consumados, siempre sabemos que hay un intento, a veces ese intento termina en suicidio, a veces no, pero el índice más alto del suicidio consumado luego del intento está en los adultos mayores. Por eso me parece importante considerar este tema dentro de esta franja etaria. Sí, porque dentro de lo que vos contabas, que son los síntomas de esquizofrenia, y hablabas de alucinaciones, bueno, hay enfermedades que a ellos también los hace alucinar y un montón de datos para compartir ya la semana que viene, así que seguramente vamos a hablar de esto. Se cortó. Licenciada, ¿está por ahí? ¿O se cortó? Bueno. Ahora te vuelvo a escuchar. Había perdido el audio. Ahora te vuelvo a escuchar. Sí, bueno, entonces quedamos así. La semana que viene hablamos de la salud mental en los adultos mayores. Dale, muy bien, nos vemos entonces el próximo miércoles. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Chau. Abrazo a todos.